vino trabajando, nosotros ya habíamos anticipado en los programas pasados que este crecimiento había una relación causal que venía observando en el trabajo que viene haciendo Oscar en la relación con la presencialidad de la educación. Porque como veníamos explicando, la presencialidad de la educación no solamente da cuenta de la cantidad de alumnos que van a las escuelas, sino todo lo que se genera con esta circulación de alumnos, los transportes públicos, etc. Para eso vamos a preguntarle inicialmente a Oscar cuál es la incidencia de la educación presencial en este crecimiento exponencial de casos. Bueno, mira, nosotros estamos entrenados, los que hacemos epidemiología, estamos entrenados para tratar de buscar noxas, variables y algunos disparadores, ¿no? Apenas vemos algún tipo de modificación en el comportamiento de una epidemia o una pandemia. Cuando uno analiza, cuando vimos que se detonó esto, en realidad yo el análisis lo hice previo, ¿no? Yo el 28 de enero ya dije que esto iba a pasar y el 17 de febrero. Lo que pasa es que ahora lo terminé comprobando. En la ciencia establecemos hipótesis, decimos, a ver, ¿me van a abrir las escuelas? ¿Cuáles son los escenarios? Los establecimos, armamos una pequeña proyección. Trabajamos con modelos predictivos, que vos, Guille, también lo trabajás, sabés muy bien cómo hacerlo. Cuando vimos que esto pasó, que pasó efectivamente lo que nosotros estábamos prediciendo, es decir, suponiendo que iba a aumentar la cantidad de casos a partir de la apertura de las escuelas, lo que hicimos fue intentar buscar otras variables, otras noxas que produjeran un aumento de casos similar a este. Es decir, lo que tenés que buscar es una noxa, una variable supermasiva, pero que además territorialmente afecta a todo el país, porque esto afectó a todo el país, desde Tierra del Fuego a Formosa, está todo detonado. Pero además se tenía que sostener en el tiempo, porque esto no es como un fin de semana largo, que vos lo ves que hace el pico 2 o 3 días, ¿de acuerdo? Si el fin de semana largo de 3 días, el pico te lo hace 3 días y después empieza a decrecer, como pasó con el 25 de diciembre y el 1 de enero. Tuvimos aumento de casos los días 11, 12 y 13 de enero, que se fue a 13.000 casos, 12.800, 13.000 casos, pero inmediatamente después baja, y baja a un nivel de casos diario, que es lo que produce la Argentina. La Argentina, como todos los países, producen una determinada cantidad de casos, que te establece un mínimo y un máximo de acuerdo al desarreglo que vos podés hacer más o menos de acuerdo a algunas eventualidades, como por ejemplo el movimiento turístico, que nos estuvo produciendo en todo el mes de enero y febrero, así subas y bajas leves. Entonces, lo que hicimos además fue tratar de intentar ver por qué aumentó casi en 6 veces el piso. Porque fíjate que pasamos de 4.500 casos de piso a 20.000, con algunos días de 30.000. Digo, aumentó 6 veces la cantidad, la base esa aumentó 6 veces. Vos tenés que buscar una variable que en movilidad de gente, que es otra de las cosas que hemos aprendido en esta pandemia y con el coronavirus, que a medida que aumenta la movilidad de las personas, aumenta la cantidad de casos. Digo, es el 2 más 2 del coronavirus, eso pasa en todo el mundo. De hecho, las grandes empresas de celulares pusieron a disposición los servicios de movilidad para que nosotros podamos establecer algunas referencias allí. Entonces lo que hicimos fue buscar una variable que fuese unas 4 o 5 veces lo que es un fin de semana largo. Un fin de semana largo se mueven 2 o 3 millones de personas en todo el país. Entonces lo que buscábamos era 4 o 5 veces, algo 4 o 5 veces mayor que eso. Bueno, la presencialidad escolar moviliza 12 millones y medio de matrículas a nivel nacional. Es decir, que tiene 12 millones y medio de estudiantes. Pero además tiene un papá y una mamá que lo lleva y lo trae al chico. No lo podemos dejar fuera del tema porque es una enfermedad infectocontagiosa. Se transmite entre personas, entonces vos tenés que incluir todo lo que te mueve esa actividad. No podés dejar afuera al kiosco de la esquina, al librero, al que saca fotocopia, al personal administrativo, al portero, al maestro y al transportista y a todo lo que involucra la presencialidad, que se estima más o menos en el doble. Es decir, que si tenés 12 millones y medio de matrícula, la movilidad total que genera la
actividad escolar en la Argentina es de entre 22 y 25 millones de personas. Prácticamente el 50% de la población de un país o de una ciudad se moviliza de algún modo todos los días para garantizar la presencialidad escolar. Es decir, allí tenés otro de los factores que uno entiende que están afectando. Digo, no estás moviendo. De hecho, el presidente de la Nación, lo escuché y creo que se quedó corto, dijo que el 30% de la Argentina se movilizó para garantizar la presencialidad escolar en burbuja, que en realidad sería el 50%, porque los hacen ir una semana sí, otra semana no. Entonces, de esos 22 millones de personas, vos estás seguro que por lo menos 10 o 12 millones de personas están movilizadas para garantizar la presencialidad escolar. Y eso es un alto porcentaje de la población argentina. Estamos hablando de casi el 30% de la población argentina que se mueve todos los días. Por eso es que esto no tiene la modalidad de lo que es un fin de semana largo que te aumenta los casos durante 2 o 3 días, inmediatamente eso después baja. Acá tenés una variable sostenida todos los días que pone en la calle 12 millones de personas. Recién ahí casi a nivel de chicana, alguien en el Twitter me decía, porque vuelven con la historia del velorio de Maradona. Lo vi. Claro, dicen, pero ¿por qué en el velorio de Maradona no pasó lo mismo? Porque fue un evento de 1 hora, porque la gente estuvo amontonada ahí 1 hora en el obelisco y al día siguiente circularon en fila, al aire libre, y no duró más de 5 horas el velorio, lo tuvieron que suspender. Digo, fue una noxa única. Pensé que ibas a decir... Sí, te escucho. Pensé que ibas a decir el otro comentario que le preguntaban cuál era la solución entre la libertad y la educación, que era la virtualidad. Ah, sí, bueno, ese también, ¿viste? Me ponían ahí, dice, ¿cuál es el equilibrio o el punto de acuerdo, algo así decía el tuit, entre la educación y la pandemia, algo así decía, le decía la virtualidad, es el punto de equilibrio, no hay otro. Pero terminando esto del velorio, claro, terminando lo del velorio de Maradona, dije, es un evento único, de un día que afectó 4 horas, y no sé cuántas personas podemos suponer que se movilizaron allí, 1 millón de personas. Digo, no fue más que eso. Vos con la presencialidad movés 12 millones de personas. Digo, es un evento extremadamente, mucho más grande. Y Lancet, algunos investigadores lo identificaron, ¿no? Ya hace un par de meses que publicaron y dijeron, mira, a ver, yo usaba la palabra detonador, que la presencialidad escolar actúa como un detonador de casos. Ellos usaron la palabra acelerador y tiene la misma connotación. Es decir, lo que hace la presencialidad escolar es te multiplica y te acelera el contacto entre las personas, por lo que también te aumenta la cantidad de casos. Es muy simple el tema. Digo, si no lo logran ver, yo acabo de ver ahora que hay una jueza ahí que suspendió la virtualidad para mañana y vuelve a la presencialidad. Digo, pobre, no sabe lo que hacen, ¿no? Abrieron las puertas del infierno con eso. Porque lo que van a hacer es que en exactamente 12 días choque la presencialidad escolar con el frío, con la llegada del frío, que también me decían que desde marzo hay frío. Digo, ¿dónde está el frío? Puede haber sido puntualmente en algún lugar del país, el frío no existe, estoy de manga corta con las ventanas abiertas, con el aire prendido, porque nos estamos muriendo de calor. ¿Dónde está el frío en el mes de abril? 3 días tuvimos de frío, no es algo que justifique la cantidad de casos que tenemos. El frío viene en mayo y se va a juntar con la presencialidad escolar y se va a juntar con la otra variable, la predominancia o la prevalencia de las variantes de Manaos y de Inglaterra, que son entre 4 y 6 veces más infecciosas, y algunos dicen hasta 10 veces más infecciosas. La convergencia de esas 3 variables va a provocar la tormenta perfecta. Yo creo que nadie se imagina lo que puede ser el escenario en Argentina para el mes de mayo. Me parece que ni siquiera, no lo vamos a poder predecir. Va a ser tan grande, Guillermo, en tu caso, que veo que hace algunas proyecciones gráficos, no se va a poder predecir. Si vos te fijás la línea, que ya no es una curva, es una recta perpendicular a 90 grados el crecimiento que ha tenido la Argentina, no hay un caso similar en el mundo. En los otros tuvieron, por ejemplo, Portugal abrió las escuelas y tuvo un aumento, la curvita fue un poco más
Esta es vertical. Sí, en realidad el país más parecido es Uruguay, lo que pasa es que partió de una base mucho más baja que la nuestra. Claro, ese es el otro tema, ¿no? Que la Argentina va a encarar el invierno y la variante P1 con una base de, yo calculo que cerca de 40, 45 mil casos, que es lo que vamos a tener la semana que viene, cuando otros países la encararon con muy poquitos. Me acuerdo, por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra abrió las escuelas en septiembre con 1.500 casos, 1.500, 2.000 casos. Las cerró ya en diciembre porque no daban más. El 6 de enero estaba cerrando todo el país, cerró, colapsó. Pero ellos arrancaron de 1.500, 2.000 casos. Nosotros estamos arrancando de 30.000. Digo, esta es nuestra base para encarar el invierno. De modo que acá puede llegar a ser impredecible la cantidad de casos que tengamos. Así que no es momento de jugar con esto, sí. Para complejizar la situación, como nos gusta hacer los que investigamos, y aprovechando que te tengo con tu especialidad en el servicio de salud pública, vos planteabas la variable de la circulación que genera la escuela, pero si a eso le sumamos la variable de la ruptura de burbujas que genera la escolaridad, en términos de que muchos chicos, por ejemplo, cuando salen de la escuela o van a tomar algo o van a hacer las tareas en la casa de otro, ahí estamos con otra complejidad que se suma ya solamente de base a lo que planteaba de circulación. Claro, mira, yo tengo acá una escuela a una cuadra del secundario y paso por ahí y está ahí enfrente, justo enfrente hay un kiosco. Ayer pasé, el viernes, me iba al trabajo, pasé, habían 5 chicos tomando de una botella de 1 litro de gaseosa a pico y compartían la botella. Digo, ahí ya está, ya se te rompió toda la burbuja. Pero además, mira qué interesante lo que plantea, porque que esto es el análisis epidemiológico, esta es la epidemiología de la sociedad, cómo se maneja. ¿Qué hemos hecho nosotros durante este último año? Cada uno de nosotros, y yo estoy seguro que ustedes lo han hecho, achicó su nivel de contacto social. Es decir, lo achicó, lo llevó al mínimo. Nos contactamos puntualmente con un grupo muy reducido de personas, tanto en lo personal, en lo social, como en el trabajo. En el trabajo también uno acotó y achicó el contacto con las demás personas. Esas son las micro burbujas que hemos construido hasta ahora y que son las que producen los casos a diario que teníamos. Estos 4.500, 6.500 casos que veníamos con algunos días más, otros días menos. La escuela te actúa como un diseminador, te junta toda esa burbuja en un solo lugar, en un solo espacio, y acelera y detona la cantidad de contagios. Así es que cuando se va un papá con 4 chicos a una casa a hacer la tarea, chao. Ahí lo que hiciste fue de una micro burbuja que tenemos vos, que tenemos todos acá, los 3. Tenemos micro burbuja de 6, 7 personas con las que nos conectamos. Vos a través de estos otros 4 chicos te estás conectando con 60, 70 personas más. Y no sabes si estás llevando a tu casa un chico que está en la modalidad de asintomático, que tenés un 90% de que el chico sea asintomático, el 10% se enferma, el 0,7% muere. Es decir, es mentira que el chico no muere. En la Argentina tenemos 150 niños muertos, tenemos 230.000 niños infectados. Digo, no es que no se infecta, no. En ello es menor, ¿por qué? Porque el niño no está con los achaques que tenemos nosotros los grandes, que ya tenemos hipertensión, diabetes, qué sé yo, algunos tienen infarto, otros están polimedicados. El niño no está ni polimedicado, ni ha tenido infarto, ni tiene hipertensión. Un niño es sano. Entonces el virus no hace sinergia con las patologías y te termina llevando al cementerio, como pasa mayoritariamente en las personas más adultas. Pero si vos al niño lo expones al virus, el virus se va a adaptar, porque está preparado para adaptarse, y va a mutar ahí. Y es lo que pasó con la cepa B117 de Inglaterra, que circula mayoritariamente en los menores de 18 años. ¿Por qué? Porque le abrieron las escuelas, el virus circuló en los niños y se adapta. Es como, por ejemplo, leía una resolución, yo soy muy largo a veces para hablar, si me quieren cortar, me cortan, no hay problema. Veía una resolución esta del Ministerio de Trabajo, que todavía tengo que contestarle a un periodista de Salta, tengo algunas preguntas que me hizo, que dicen que aquellos que ya tuvieron coronavirus y que están vacunados pueden volver a su trabajo porque en realidad ya tienen inmunidad. No, no es así.
Porque este virus, si vos lo hacés circular en la gente que ya está vacunado, se va a contactar con el anticuerpo la primera vez, el anticuerpo lo va a combatir, lo va a eliminar. Se va a contactar una segunda vez, porque si a la persona le expones al trabajo libremente y garantizar la circulación de virus en ese sector, tarde o temprano lo va a terminar saltando al anticuerpo, que es el caso de la variante, la E484K de Sudáfrica, la de la 1427 y 1429 de California y la variante P1, que ya saltan a los anticuerpos. ¿Por qué? Circuló tanto en gente que tenía anticuerpos que el virus lo esquiva, lo salta, se hace resistente. Se fortalece. Se fortalece, claro. El otro día me decía, es inteligente el virus, dijo alguien. Pensemos que sí, que tiene su... Naturalmente el virus está preparado para sobrevivir. Digo, va a ir mutando y depende de dónde muta es el riesgo, la gravedad de lo que pueda llegar a producir. Estamos ante una segunda pandemia a partir de esa mutación. Vos fíjate que la dinámica de esto que tenemos ya no es una ola, una segunda ola. Esto es una segunda pandemia dentro de la primera pandemia, porque cuando el virus te muta, te cambia las reglas de juego y te vuelve a disparar la cantidad de casos, que es lo que pasó con la variante de Manaus y con la de Inglaterra. Y hay algo más peligroso todavía. La variante, lo dejó muy claro la variante de Sudáfrica. Y es algo muy curioso y que se ha dado únicamente en este virus. Este virus no es necesario que la variante de Sudáfrica, que venga alguien de Sudáfrica a la Argentina para que la variante aparezca acá en la Argentina. No es necesario que nos transmita. El mismo virus, después de haber infectado una X cantidad de personas, produce naturalmente la mutación E484 de Sudáfrica. Es decir, que es cuestión de que circule para que aprenda a saltar y produzca una mutación en ese lugarcito justo, que aprende a saltar los anticuerpos. Es que ni siquiera necesitamos que venga alguien de Sudáfrica a transmitirnos. Es decir, es tan peligroso este virus que no lo logramos entender todavía. Tiene una complejidad, la verdad es que bastante importante. Oscar, Mati, quería hacer una pregunta. sí, dos consultas. ¿Qué lectura, qué interpretación haces vos de las estadísticas que publicó el Ministerio de Salud, en las cuales argumentaba en este caso Trota de que la escuela no era lugar de contagio, eran unas tasas de contagio, un registro que era bajo? ¿Qué lectura haces vos de esa estadística? Y cómo, quizás no sé si está relacionado, pero cómo todo lo que explicás lo implementás en una sociedad que está tan fracturada, desde lo político y desde lo económico. Es muy complejo eso, ¿no? Y, a ver, vos para poder entender la pandemia, esta pandemia tiene tres componentes. El virus, que te cambia las reglas de juegos cada 15 días. Cada 15 días surge una mutación nueva, compleja, y te cambia las reglas de juego. Tenés el componente social, que va y viene de acuerdo a esas mutaciones. Si la mutación es más infecciosa, la gente empieza a tener miedo, genera la conciencia social y genera el espacio social como para que el tercer componente, que es el político, tome las decisiones. Entonces, la Argentina lo que está viviendo en este momento es un momento de gran confusión, porque a la sociedad no le llega la información correcta, le llegan muchas fake news, no logra la sociedad generar una conciencia colectiva que le permita al político tomar decisiones y sostenerlas. No hay algo determinante. Y acá creo que el gobierno metió la pata porque en realidad nunca tendría que haber abrió las puertas del infierno con abrir las escuelas. Lo que pasa es que yo los entiendo porque en realidad si vos te parás en el mes de enero, no habíamos visto ni teníamos la información a nivel mundial de qué pasaba con las escuelas cuando abrían las puertas. La tuvimos en el mes de marzo, febrero, creo que fue sobre el 20 de febrero, que estos investigadores publican en Lancet lo da a conocer hace apenas un par de semanas, que efectivamente la escuela era un acelerador. Vos fíjate que hasta la Sociedad Argentina de Pediatría tomó posición diciendo el mejor lugar donde pueden estar los chicos es en la escuela, pero no teníamos esta información. Digo, la información se estaba construyendo en proceso, yo la veía, como la vieron, bueno, no mucho, te digo que estaba muy solito gritando yo acá en Córdoba, la disfonía mía es altísima porque le decía, tengan cuidado, hice 2 vivos,
el 28 de enero y el 17 de febrero, le digo, van a explotar todo, y tal es así que hoy nadie me discute nada, y hoy es palabra santa lo que digo, porque lo vengo describiendo este proceso con un nivel de exactitud que es llamativo, pero yo creo que no estaba la información disponible en el mes de febrero. Fíjate que esto se dispara con un tuit de Macri que dice ahora en las escuelas. Ahí al otro día sale Trota a decir, sí, vamos a abrir las escuelas, y dije, acá estamos complicados. Y empieza a construir con información que tenía hasta el momento, que no había pasado nada. Después tuvimos la información de los investigadores estos ingleses que determinaron que la escuela fue y actúa como un detonador. Entonces, ¿cómo haces para...? Y acá te estoy contestando un poco las dos preguntas. Digo, la fragmentación que tenemos, ¿cómo hacemos para que la sociedad entienda que la escuela es peligrosa? Porque le hicieron creer que la escuela es esencial y que la escuela, que el chico, el mejor lugar en donde puede estar es en la escuela. ¿Cómo deconstruimos eso? Mira, el jueves me entrevistaba un periodista que no es de los que quiere casualmente la virtualidad, quiere la presencialidad, y me dice, doctor, ¿a usted no le preocupa quedar pegado como alguien que no quiere que los chicos vayan a la escuela? Digo, viste, intentando pegarte por ese lado, de decir, Atienza quiere burros en el país. Digo, mirá, a mí no me lo digas, tengo 6 títulos universitarios, a mí no me lo digas eso porque estoy en paradigma contrario. Lo que pasa es que me he formado en salud y sé que para poder gozar del derecho a la educación tenés que estar vivo. Y si tenés una pandemia que mata gente, la enferma, esa tiene que ser tu prioridad. El derecho a la vida está por encima de cualquier otro derecho. Vos no lo podés gozar a los demás derechos si no estás vivo. Entonces, allí en donde creo que muchos se equivocan y dicen que la escuela es un lugar seguro, pero ya no es seguro. La Sociedad Argentina de Pediatría revirtió su comunicado el día viernes, dijo que en estas situaciones que hay mucha cantidad de casos es conveniente cerrar por un tiempo y en lugares localizados. Digo, ya empiezan todos a volver sobre sus pasos, sí. Sí, perdón, porque en realidad nosotros, si bien vos estuviste en más lados, nosotros veníamos sosteniendo con indicadores esta cuestión. Pero en relación a lo que vos contabas, y por eso de hecho queríamos hablar con vos, porque sabemos que estamos del mismo lado observando la situación epidemiológica, también recordarte, a ver cómo lo analizás vos, que en su momento, después de este análisis político de algo que en realidad no es político, que es epidemiológico, en su momento los distintos colores políticos habían definido un criterio de parámetros que eran las variables incidencia y razón, para con ellas definir un criterio donde en las regiones que las dos variables, los dos indicadores, de pasado el límite, automáticamente ahí se iban a cerrar las escuelas a la presencialidad. Sin embargo, esto no termina pasando. Entonces ya no hay una cuestión en términos científicos, sino en términos de aplicación de la norma que se había definido como tal. En Córdoba tenemos 8 veces más esa cifra que se estimó como el límite. Creo que era 100 o 200. En Córdoba vamos por 800. Sin embargo, esto no termina pasando. Entonces ya no hay una cuestión en términos científicos, sino en términos de aplicación de la norma que se había definido como tal. En Córdoba tenemos 8 veces más esa cifra que se estimó como el límite. Creo que era 100 o 200. En Córdoba vamos por 800.
porque acá lo único que vamos a pescar son desastres, no hay mucho más. Así que ojalá que entiendan que el poder político, el judicial que no moleste, que el político entienda que se tienen que poner de acuerdo, que acá estamos jugando la vida de las personas, ¿no? Y la justicia ojalá que llame a gente experta que conozca el tema, se informe y a partir de allí tome algún tipo de resolución. Hasta que haga eso, por favor que suspendan las clases porque la verdad es que es un problema, ¿no? Desde ya te queremos agradecer, Oscar, y cumplir con el horario que te habíamos acordado, pero para nosotros es importante, como siempre decimos, como científico, también como colega, es importante no solamente investigar, sino comunicar lo que hay de ciencia, comunicar, y más en la situación de pandemia, donde hay muchos que, como decimos, que confunden, que lucran con la crisis, con la desesperanza, y tener la posibilidad de tenerte aclarando tan bien como lo haces, que se nota tu capacidad de docente, es un placer haberte tenido en AP Pensar. No, por favor, lo que necesiten, ya saben, estamos disponibles. Hasta que no termine esta pandemia, el compromiso es de salir e informar y tratar de transmitir conocimiento a la gente. Así es que ahí estaremos siempre.